Hoy amanece lloviendo en Santiago. Para variar, acaba de comenzar la primavera y llueve. Llueve muy fuerte, está haciendo algo de viento, entonces pues se nos va a dificultar muchísimo grabarles en exteriores como siempre nos gusta. Pero en este video va a ser un poco de reflexión aquí en la casa y quiero reflexionar con ustedes sobre un tema muy recurrente en nuestro canal, que es el tema de la emigración. En uno de nuestros videos, un suscriptor nos comentaba que dejáramos de idealizar la migración. Y ciertamente la idea inicial de este canal fue hablar sobre migración, sobre nuestra experiencia. Pero no creo que hayamos idealizado la migración como nos dice. ¿Por qué? Porque le hemos contado partes buenas, partes malas de todo lo que es el proceso. Además, siempre hemos dejado claro que es un proceso difícil, que es un proceso duro para el cual hay que prepararse. También nos decía que en España hay que tener un buen sueldo para poder vivir, que lo demás es sobrevivir. Y cuando me decía sobrevivir, yo pensaba en las diferencias de sobrevivir aquí, en España, y sobrevivir en nuestros países, en este caso en Cuba. Entonces sobre este tema va el video de hoy. Va a ser un video un poco reflexivo, espero les guste y aprendan un poquito. Para los que no son de Cuba, quizás los que son de Cuba, pues ya saben de todo el tema que les voy a hablar. Entonces, pues si te interesa el tema, quédate en este video y no te lo pierdas. Nuestra ruta de dos sin temor. Ruta de dos es nuestra historia. De Cuba a México nuestra gloria. Con Galicia escribimos la canción de amor. Nada, amigo, que sobrevivir en España podemos decir que es que poder pagar la renta, poder pagar los servicios, o sea, el agua, el internet, la luz, la calefacción, poder salir con amigos, sentarte en una terraza, tomarte un café, quizás una caña, como le llaman aquí a las cervezas. Quizás también planificarte algunas vacaciones quizás en 2 años o en 1 año. Probablemente eso. Eso es sobrevivir para un español. Además, tener un plato de comida relativamente digno todos los días. Eso es sobrevivir para el español. Además, pagar el transporte público, ni siquiera tener un auto. Eso es sobrevivir para un español. Pero ahora les voy a contar qué es sobrevivir en Cuba. Y probablemente a Olga ahora salgan muchísimos españoles diciendo que eso es sobrevivir, que eso no es la vida, que la vida es mucho más que eso, que con un salario mínimo en España no se puede vivir. Y realmente los entiendo, porque siempre vivieron aquí, siempre vivieron en un país como este, donde las necesidades básicas o las necesidades fisiológicas que plantea Maslow en la pirámide de las necesidades humanas, pues esas necesidades siempre las tuvieron resueltas. Y para hablarle un poco de estas necesidades que tuvieron resueltas los españoles y que en Cuba no están resueltas, vamos a hablar un poco porque hice un listado de las cosas que en España son muy comunes, de necesidades básicas por supuesto, y que en Cuba se consideraban un lujo o se consideran un lujo. Y bueno, para comenzar la comparación quiero hablarles del salario mínimo en Cuba. El salario mínimo en Cuba es de 2.100 pesos aproximadamente. Eso al cambio, señores, no llega a 20 euros. Exactamente, les voy a estar dejando por acá cuánto equivale exactamente en euros porque ahora no tengo exactamente la conversión. Pero bueno, ese es el salario mínimo. Un salario medio está por los 4.500, 5.000. Vamos a suponer que en Cuba tienes un salario medio de 5.000 pesos. Esos 5.000 pesos son aproximadamente 18 euros. Entonces, en Cuba, en España, el salario
mínimo, no vamos a hablar del medio, vamos a hablar del mínimo en España y del medio en Cuba. Fíjense que ya aquí va a haber diferencias. El salario mínimo en España es de 1.143 euros. Ahora bien, los precios. En Cuba, los precios, pues, es una locura. Es una locura porque los precios están en dólares. La mayoría de los precios están en dólares y las cosas que venden en moneda nacional, pues se le calcula el precio teniendo en cuenta su precio en dólares. O sea, tiene un precio en dólares, vale aproximadamente, por ejemplo, $1 y en el día pues se convierte según la tasa de conversión del peso cubano. El peso cubano tiene una tasa de conversión oficial X que solo usa el gobierno y otra tasa del mercado negro que realmente es la que funciona, por la cual puedes comprar y vender divisas. Entonces, los precios se calculan teniendo en cuenta el precio del dólar en el momento. Por lo tanto, todos los precios van a estar en dólares, aun cuando lo pagues en pesos cubanos. ¿Qué pasa con los precios? Que tiene unos precios muy similares, por ejemplo, a los precios que están acá en España. Piensa, si un salario medio en Cuba es de menos de 20 euros y con ese salario medio tienes que pagar la alimentación, la electricidad, el agua, el internet, con menos de 20 euros. Piensa, ¿cómo se hace? Difícil, ¿verdad? Difícil. Para ponerte en contexto, entonces, tomarte un café en Cuba, bueno, para buscar los precios de un café en Cuba tuve que remitirme a una página, a un canal de YouTube de unas personas que sigo que hacen videos sobre restaurantes en Cuba. Y estuve revisando y los precios de un café oscilan entre 250 y 400 pesos cubanos, lo que es al cambio entre 80 céntimos en euros y 1,20. Y resulta que acá en España está entre 1 y 2 euros. Es ligeramente inferior, más económico en Cuba. Pero cuando comparamos el salario mínimo de España y el salario medio de Cuba, pues es abismalmente la diferencia de lo caro que es el café en Cuba. O sea, una persona trabajadora no se puede dar el lujo de tomarse un café en una terraza como lo hacen acá en España. Ese es el primero de los lujos que te quiero hablar. ¿Y para qué hablar de los lujos de tomarte una cerveza de lata? En Cuba una cerveza de lata era un lujo, costaba 1 euro hace unos años atrás. Una cerveza nacional. No te estoy hablando de una cerveza Corona, que es una cerveza importada. No, te estoy hablando de cervezas nacionales. Que puede ser Bucanero o puede ser Cristal. Costaba un CUC, que en aquel momento era como 1 euro. También es un lujo hoy todavía usar papel sanitario. Y puede que si españoles me están viendo por acá, pues se asombren de esta realidad. Y sí, aquí es algo completamente normal, pero en Cuba era un lujo. Y señores, es que en Cuba todos los precios están como locos. Y muchos de los precios de acá de España, porque he visto algunos videos de youtubers que han reaccionado a los precios y han hablado de que los precios acá son muy baratos. O sea, la comida aquí es muy barata. Y realmente muchos los han atacado y le han dicho que no saben de lo que están hablando, que todo está súper caro. Y yo los entiendo porque lo comparan con los precios que vivíamos en Cuba y comparan el salario que se gana aquí con el salario que se gana en Cuba. Y realmente cuando haces esa comparación hay muchas cosas que son mucho más económicas. Les pongo un ejemplo sencillo. Hoy un cartón de huevo en Cuba es superior, su precio, un cartón de 30 huevos, es superior al salario medio en Cuba. ¿Cómo les cae? Sí, es superior al salario medio en Cuba. O sea, que si tienes un salario medio y te compras un cartón de huevo, pues no vas a poder hacer más nada en el mes. Lastimosamente es así. Y bueno, también estarán los que salgan en este video y me dicen, sí, pero es que en Cuba no pago renta y acá en España la renta es el gasto más duro que tengo. Pero simplemente, obvien la renta. Vamos a suponer que te van a pagar de los 1.146 euros, que es el mínimo, te van a quitar la renta y la renta va a ser gratis. Solo te van a pagar la diferencia. Con esa diferencia,
puedes pagar todo lo demás. Quizás no te puedes dar lujo, quizás no puedes comer mariscos o quizás no puedes comer algo súper caro, o sea, de súper calidad, o un salmón o ese tipo de cosas quizás no las puedas comer, es cierto, pero te puedes alimentar y alimentar bien, digamos que bien. Entonces, esa es la diferencia. Con 20 euros en Cuba, yo todavía no sé. Tengo un amigo, el padre de una alumna, que me habla mucho sobre Cuba y a veces me pongo a explicar de cómo funcionan las cosas en Cuba, de cómo vive un cubano, porque le gusta mucho el tema y yo a veces le converso. Y a veces me es tan difícil, pero tan difícil, explicarle cómo sobrevive un cubano, que ni yo que lo viví a veces sé explicar cómo se sobrevive, cómo se llega a fin de mes. Es muy difícil. Otra cosa que quizás le parezca interesante es el tomar leche. El tomar leche en España es algo tan común como comprarla en el mercado el día que hago la compra. En Cuba, para tomar leche tienes que tener menos de 7 años, porque luego que cumples 7 años te quitan la leche. Y algunos no me van a entender con esto de que te quitan la leche, pero en Cuba existe una libreta de racionamiento, donde son racionados los productos que puedes comprar en ella. Y resulta que la leche es uno de esos productos racionados. Y al cumplir 7 años, pues ya no tienes derecho de tomar leche. Y ciertamente a los 7 años creo que necesitas mucho de la leche. Bueno, toda la vida la necesitas, pero a los 7 años, especialmente cuando aún no has empezado tu desarrollo como persona, o sea, el desarrollo físico, necesitas mucho de esas, de las vitaminas que tiene este producto y nos privan de eso, de tomar leche. También quería comentarles algo. Si alguna vez han sentido que en nuestros videos hemos tratado de idealizar la migración, pues quiten completamente esa palabra de nuestra boca, porque no es así. La emigración es un proceso sumamente difícil, con una cantidad de emociones que suben y bajan, que te cuestionas el haber tomado una decisión, si es correcta, si no lo es. Hay días en que te sientes triste, que extrañas, que desearías regresar, no haber tomado esa decisión, pero hay días tan felices, tan alegres. Entonces hay que estar psicológicamente muy, muy, muy bien preparado para emigrar. Y quisiera que eso les quedara súper claro. También entiendo que cuando estamos en Cuba estamos desesperados por salir. Y los entiendo porque también me pasó. También estuve desesperada por salir, por ver otra cosa, por ver otro mundo, por tener oportunidades y por tener una cosa: esperanza. Esperanza y fe en un futuro mejor. Esperanza y fe en que las cosas iban a mejorar. Porque en Cuba realmente nos han quitado la esperanza. Sabemos, estamos absolutamente claros que el futuro va a ser peor, que no va a haber mejoría. Estamos absolutamente claros de eso. Entonces, pues España me dio eso. Me dio la esperanza de que si hoy no estoy todavía donde quiero estar, pues en un futuro tengo la posibilidad de estarlo si trabajo duro desde hoy, desde mi presente. Entonces, ese es el mensaje que les quiero llevar. España nos ha dado eso, esperanza. Nada, amigos, como ven, hoy el día sigue gris, sigue lluvioso y fue un día de reflexión. Hasta aquí el video de hoy. Esperamos que hayan reflexionado con nosotros, que hayan aprendido y que también entiendan un poco por qué los cubanos emigramos. Entonces, si fue así, déjanos tu like, un comentario. Y si aún no te has suscrito, pues suscríbete a nuestro canal. Es gratis y nos ayudas muchísimo a crecer. Nada, amigos, nos vemos en la próxima parada. Bye. Ruta de